Empiezo preguntándote, ¿entienden nuestros políticos actuales cómo funciona el mundo, Marcelo? Bueno, uno nunca puede generalizar, toda generalización, ¿no es cierto?, siempre sería injusta. Seguramente habrá muchos que sí, pero digamos que la gran mayoría de nuestros políticos no lo entienden, incluso no lo entienden no por falta de buena voluntad, sino porque en nuestra clase política se ha formado de dos maneras. Por un lado, están los que han hecho esta especie de carrera política a partir del inicio de la democracia, que consiste en competir para ser concejal, después intendente, después, ¿no es cierto?, diputado provincial, después gobernador. Y la gente preguntará, bueno, Marcelo, ¿pero eso qué tiene de malo? Tiene de malo que esa competición, por la propia dinámica del sistema, hace que la persona que está compitiendo siempre tenga una mirada de corto plazo, una mirada cortoplacista, porque está ahí a la próxima elección, que a prácticamente entre uno y otro hay 2 años. Él no está acostumbrado a pensar en términos estratégicos porque el largo plazo no le sirve y porque en esa competición vale todo, y entonces es bueno aplastrarle la cabeza al otro para poder subir un poco más. Y entonces, ¿quién sube en esa competición? Esa competición para ser primero jefe del municipio, concejal, después intendente, después gobernador, después presidente, sube necesariamente el que es menos inescrupuloso y el que menos reflexión estratégica tiene, que no le preocupa, que no está preocupado de esas cosas, porque no tiene tiempo para esa competición feroz. Y entonces resulta que se forma, en el mejor de los casos, llega a la presidencia de la nación, llega un hombre que es un gran táctico, sin ningún pensamiento estratégico y sin ninguna formación histórica y filosófica, porque esa formación histórica y filosófica le hubiese hecho perder tiempo en la carrera electoral. Y por otra parte, ¿cómo ingresa uno a la política si no es por esta carrera? Bueno, es porque los políticos, que están absolutamente desprestigiados, llaman, se entiende, a alguien que está fuera de la política, ¿no es cierto?, un corredor de lancha, un corredor de Fórmula 1, un cantante, o alguien que está fuera de la política y en algún momento decide hacer política a los 40 y pico de años, o es llamado o lo decide, pero uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que esa persona no se preparó espiritualmente, no se preparó culturalmente para ocupar el cargo de presidente de la nación. Es decir, toda su vida está... en el mejor de los casos fue una persona que trabajaba, y si no nos acontece que llega un playboy, se entiende que después va a la presidencia de un club, y porque estaba, se entiende, ofendido porque su padre le decía que era un burro, entonces decide hacer política para demostrarle al padre que él puede más que el padre, o lo eligen, se entiende, un político porque este hombre era corredor de lancha y era famoso, o porque era cantante, o porque era corredor de Fórmula 1. Entonces, es una persona que tarde llega a la política sin haberse nunca interesado de la política, es el destino del país. Y al no haberse interesado del destino del país, no se formó para conducir el país. Entonces yo siempre le pregunto a los amigos, ¿no? Te pregunto a vos, le pregunto a él, si vos tenés que operarte del corazón, ¿está? La operación más difícil de todos, supongamos a corazón abierto, ¿a quién elegís? ¿A Gullo, que es doctor en ciencia política, amigo tuyo, o a un tipo que operó 1000 veces de corazón, que se preparó toda la vida y no falló nunca? No. Al experto, ¿no es cierto? A que 1000 veces operó. Entonces, ¿por qué nosotros, si para operarnos del corazón elegimos a un experto, alguien que se preparó toda la vida para eso, para la política ponemos a un hombre que fue un playboy, ¿se entiende?, mal estudiante, que el padre lo manda a estudiar afuera y fracasa, que después se hace presidente de un club, y quiere ser presidente de un club y quiere ser presidente de una nación? Es como aquel niño que quiere jugar a los soldaditos, que juega a los soldaditos y después lo transforman en general. No, entre jugar a los soldaditos y la guerra de soldaditos y ser, ¿no es cierto?, general, hay una diferencia gigantesca. ¿Y por qué creemos entonces que una persona que nunca se preparó para eso puede llegar a la presidencia de la República alegremente? Era corredor de lancha, y en el mejor de los casos llega una señora que tampoco, se entiende, se preparó, que apenas estudió para rendir los exámenes. Entonces, naturalmente, aunque presupongamos la buena intención de estas personas, no presuponemos mala intención, no están preparados. Creo que pasaría, decime si me equivoco, Marcelo, algo que hablamos bastante en el programa. Se ha banalizado mucho la política, ¿no? También eso permite que lleguen a estas personas. O sea, no sé, la política para nosotros es la discusión de ideas, la discusión de proyectos, propuestas. Y uno ve que esto no se discute. Bueno, la política, ¿no es cierto?, es el arte de hacer el bien común, el arte de lo posible para hacer el bien común, es decir, para lograr
en términos concretos, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y para eso hay que tener primero una vocación y después haberse preparado, ¿está? Porque requiere un mundo complejo como este, determinados, una formación. Yo te diría que, mirá, que hasta podría llegar un hombre sin formación, con una gran intuición, ¿no es cierto?, pero que haya tenido el espíritu de la política, haya a una vez interesado por esto, se haya interesado por esto. Sí. No se puede ser, como digo, sin ser despreciativo, la verdad que uno no quiere ofender, ¿no? No se puede ser playboy, presidente de un club de fútbol, corredor de lancha, corredor se entiende de Fórmula 1, apenas se entiende un abogado que se recibió así nomás, ¿está? Y después presidente de la nación. Es demasiada el cargo, excede, se entiende, el cargo a este tipo de personas. Tal cual. Aparte pareciera que los que están formados están desactualizados, ¿no? O sea, se manejan términos de 50 años, un estilo de política de izquierda a derecha que para nosotros pareciera que no existe más. Sí, también puede ser. Ya no existía hace muchos años, ¿no es cierto? ¿No? También eso es cierto. Hace años que uno va a la casa de los políticos, los visita, y hay dos clases. Algunos que no tienen ni un solo libro en su biblioteca y otros que solamente tienen libros antiguos, la década del 50, ¿no? Y del 60. Sí, se dan los dos casos, pero lo peor es cuando no hay ningún libro, ¿no? A lo máximo a veces un libro de autoayuda o alguna novela. Es terrible, ¿no es cierto? Es terrible. Sí, es terrible. Entrar a la casa de un candidato a presidente de la nación y ver, se entiende que su biblioteca no existe, es terrible. Cuando hay gente que la tiene completa. ¿Qué actores nuevos ves que surgieron en esta política internacional las últimas décadas? Mira, yo acabo de publicar un libro que se llama Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana. En este libro sostengo que como tipos ideales, es una discusión cierto académica, hay dos tipos ideales de actores de las relaciones internacionales: las unidades políticas con asiento territorial y las unidades políticas sin asiento territorial. La gente dirá, bueno, pero qué difícil o complicado. No es tan difícil ni complicado. Desde el comienzo de los tiempos, cuando las primeras tribus nómadas se hacen sedentarias, ¿qué aparece? Una pequeña aldeíta, una ciudad-estado. ¿Qué es eso? Una unidad política con asiento territorial. Sin embargo, siguen existiendo pueblos nómades alrededor de estas ciudades. ¿Y esos pueblos nómades qué eran? Eran unidades políticas como las otras, pero sin asiento territorial, y que no le interesaba el asiento territorial. ¿Qué le interesaba? El saqueo de las pequeñas ciudades, las pequeñas aldeas, de las unidades políticas con asiento territorial. Y ahí tenemos los dos tipos ideales de actores que componen las relaciones internacionales. Las unidades políticas con asiento territorial, que yo denomino UCAT, las unidades políticas sin asiento territorial, ¿no es cierto? Y estos dos tipos ideales nos permiten abarcar lo que hoy llamamos estados, antes imperios, ciudades-estado, y las UPSAT, unidades políticas sin asiento territorial, nos permiten abarcar desde George Soros a la Madre Teresa de Calcuta, desde Shell a una ONG como Greenspan, pero sobre todo el gran actor de las relaciones internacionales hoy es la oligarquía financiera internacional. Ese es el gran actor, es la gran unidad política sin asiento territorial que se comporta exactamente igual que aquellos viejos pueblos nómades. Es decir, no les interesa el dominio efectivo de un territorio, hacerse un territorio, le interesa el saqueo de los pueblos. Aparte de esto, no puedo evitar hacerte la pregunta, porque creo que como argentinos hemos tenido, digamos, una ideología nacional como es el peronismo. ¿Y hoy dónde la ves esto en cuanto a esta insubordinación y esta falta de actualización? Mira, yo creo que el peronismo está a punto el peronismo de pasarle lo mismo que le pasó al movimiento nacional que encabezó Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen encabezó un gran movimiento nacional, el primero después de la caída de Rosas, ¿no es cierto? Inventa una nueva forma de hacer política, el comité, el partido político, la Unión Cívica Radical, y él crea la Unión Cívica Radical y le da una impronta gigantesca a esa Unión Cívica Radical con su personalidad, con sus discursos entre amigos, porque a él no le gustaba hablar en público. Y después la Unión Cívica Radical, a través del tiempo, fue olvidando a Yrigoyen, lo fue dejando de lado,
su acción y su pensamiento y su sentir, y se transformó en todo lo contrario de lo que Hipólito Yrigoyen sostenía. ¿No es cierto? Se alvearizó, se decía antes, porque el personaje que va a continuar Yrigoyen es Alvear, que opinaba todo lo contrario de Yrigoyen. Claro. Y al peronismo le está pasando lo mismo, es decir, el peronismo se ha alvearizado. Llega a la conducción del movimiento nacional, de este segundo movimiento nacional, ¿no es cierto? Gente que piensa todo lo contrario de lo que pensaba Perón. Entonces no tiene más nada que ver con el peronismo. Está el rótulo, está el Partido Justicialista. Pero ese Partido Justicialista cada vez se va vaciando más de peronismo. ¿Sí? ¿Hay peronistas dentro de ese partido? Sí, claro que lo hay. Gente de muy buena intención. Pero cada vez, en cada punto de lo que uno quiera tratar, piensan lo contrario de lo que pensaba Juan Domingo Perón y Eva Perón. Tal cual, nosotros siempre mencionamos que pareciera que están más cerca de Braden que de Perón para la actualidad. Sí. Comparándolo un poco con lo que es Braden y George Soros hoy. ¿No es cierto? Más cerca de toda la Unión Democrática. Claro. Todo lo que se llamó en ese momento la Unión Democrática, que era un rejunte que iba del Partido Comunista a la Unión Cívica Radical, ¿no? Y los conservadores. Y los conservadores incluidos, claro. ¿Es una pregunta? Europa está pasando por procesos muy, muy diversos, interesantes también en cuanto a algunos que podríamos llamar de alguna manera insubordinación fundante. No sé qué opinas de eso. ¿Ves algo de eso en Europa? Mira, al haberse convertido la oligarquía financiera internacional en el actor principal de las relaciones internacionales, esta oligarquía, después de pasar la aspiradora durante años y años en el tercer mundo, en el antiguo llamado tercer mundo, si ustedes quieren, países periféricos, ahora también está pasando la aspiradora, succionando el dinero en los países centrales. ¿Qué es lo que pasaba? Si nos ubicamos antes de la caída del muro de Berlín, de lo que llamamos el comienzo de la globalización, la oligarquía financiera internacional siempre actuaba aliada a un Estado. Necesitaba, para poder actuar, la oligarquía financiera internacional es el capital financiero internacional. Es el sector del capital financiero internacional que utiliza el poder del dinero para hacer política. Porque puede haber una persona del capital financiero internacional que no use el privilegio del dinero para hacer política. Entonces, aunque uno diga, no, pero son 100 y son 100 iguales. No, en teoría habría que diferenciar, podría existir uno que no lo hiciese. ¿No es cierto? Entonces, esos que, utilizando el privilegio que le da manejar el sistema financiero, hacen política, se constituyen en la oligarquía financiera internacional. Esa oligarquía financiera internacional, que el Papa en su momento llamó hace muchísimos años atrás, en la década de 1940, imperialismo internacional del dinero, se alió primero con Inglaterra. A partir de la caída de Napoleón, 1812, se va a aliar con Inglaterra, va a constituir una especie de simbiosis con el poder británico. Cuando observó que el poder británico, es cierto, comenzaba a declinar y había un poder emergente, comenzó a aliarse de los Estados Unidos a partir de 1911, pero a partir de la caída del muro de Berlín, esa oligarquía tuvo por las circunstancias tecnológicas, por las circunstancias producidas por la revolución tecnológica, la posibilidad de actuar de forma directa. ¿A través de qué? A través del control de todo un gigantesco aparato mediático universitario, porque ella controla de forma indirecta, a través del dinero, es decir, los medios masivos de comunicación, y por lo tanto también muchas fundaciones que controlan las universidades en Estados Unidos. Entonces se conforma un complejo mediático financiero universitario que crea una superestructura cultural a través de la cual ella, ¿no es cierto?, va a subordinar ideológicamente al mundo, lo va a tratar. Pero por otra parte, como medida de reaseguro, cuando uno se rebela contra eso o cuando quiere obtener mayores privilegios, tiene lo que eufemísticamente se llama golpes de mercado. Los golpes de mercado en realidad son golpes de la oligarquía financiera internacional, son acciones de la oligarquía financiera internacional que por primera vez se ha transformado en un actor directo de las relaciones internacionales y que provocan tanto daño, un golpe de mercado, como un bombardeo clásico tradicional. Provocan tanto daño material a un pueblo como si le diesen bombas sobre la cabeza. Entonces, ese es el gran actor. Y claro, una vez que pasó la aspiradora por la periferia, la pasa por el centro. Y entonces, al independizarse de los estados más poderosos, porque antes necesitaba a los grandotes del barrio para pegarle con el garrote a los chiquitos, Sí. al independizarse, ¿no es cierto?, comenzó también a explotar a los grandotes. Y los grandotes, es decir, lo que llamábamos antes grandes potencias o países centrales, comenzaron a sufrir
el poder de la oligarquía financiera internacional, comenzaron a sufrir la explotación por parte de esta y comienzan a aparecer en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, fenómenos muy parecidos a los que nos pasaban a nosotros. Y el pueblo francés, el pueblo italiano, el pueblo norteamericano, el pueblo francés comienza a sufrir la explotación que sufríamos nosotros antes. No por parte de un Estado como la sufríamos nosotros, aliado a la oligarquía financiera internacional, sino directamente por parte de esta oligarquía. Entonces, ahí se provoca una cosa interesantísima, porque es un mundo nuevo. Las categorías antiguas no nos sirven, porque la categoría antigua era, ¿no es cierto?, países centrales, países periféricos, países desarrollados, países subdesarrollados, y ahora vemos que el mismo fenómeno de dominación que sufríamos nosotros, el mismo fenómeno de que nos robaban la plata a nosotros, le pasa hasta al pueblo norteamericano, le pasa, se entiende, al pueblo británico, al pueblo alemán. Es decir, es otro mundo. ¿Por qué? Porque ese gran actor es el imperialismo internacional del dinero, es la oligarquía financiera internacional. Y eso hace, claro, interesantísimo y trágico al mismo tiempo, ¿no? Porque hace que debamos pensar categorías nuevas. Por eso había una necesidad de crear un marco teórico nuevo, que es el que yo humildemente he tratado de realizar. Claro, ustedes podrán decir, Marcelo, usted no lo logró. Bueno, yo he tratado de realizarlo a través de mi libro, ¿no es cierto?, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. A través de este libro, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, yo intento crear categorías que nos permitan comprender este mundo, que tiene mucho del antiguo, pero también tiene mucho de nuevo, y que por lo tanto requiere también categorías nuevas de análisis. Absolutamente. ¿Les parece si vamos a un corte? Enseguida volvemos. No olviden suscribirse si les gusta este programa y nos vemos en el siguiente. Vamos a hablar un poco de progresismo y liberalismo, cómo no son tan distintos en el fondo. Ahora volvemos.